Bueno, vamos a dar inicio a la actividad, recordando un poco la conmemoración del Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Bueno, yo soy Violeta de Geoduca, estoy junto a Isaura Becker y Magdalena Morgan de la colectiva hidrofeminista La Gota Negra, quienes también están desarrollando un proyecto llamado Nuestra Casa, Nuestro Cauce, que tiene que ver con un manual de autogestión de agua doméstica, y que ellas podrán como dar más detalles. Y también estarán presentando un poco sobre cuáles son los impactos de la desertificación, la sequía y la escasez en nuestros territorios, y qué iniciativas agroecológicas y comunitarias están presentes para combatir un poco estos fenómenos. Ahora le doy el pase a las chiquillas. Bueno, creo que la Magdalena está silenciada. Sí, ahora sí. Saca un micrófono de los dos. Pero dale, presenta tu ponente. Bueno. Primero que todo, gracias a quienes están participando de este conversatorio webinar. Y gracias a GeoEduca igual por esta como articulación en el contexto del mes de la lucha en contra de la desertificación y la sequía. Como nos presentó muy bien la Violeta, nosotras queremos hablar un poco, muy en corto, qué es la desertificación y qué es la sequía, en qué contexto aparece en Chile y cuáles son sus impactos, y por sobre todo comentar y reflexionar juntos sobre algunas alternativas que hemos visto que pueden ser útiles para poder pensar otro sistema o otra forma de relacionarnos con la naturaleza que no termine en las condiciones de degradación que estamos viendo del suelo y del agua también. Así que eso. ¿Le doy a la siguiente? Uh-huh. Ya. Bueno, faltó una diapo donde nos presentamos, que la sacamos, que, bueno, nosotras pertenecemos a la colectiva hidrofeminista La Gota Negra, y el año pasado, bueno, este año nos adjudicamos un proyecto Valentín Letelier de la Chile, que es para hacer un manual de autogestión de agua doméstica junto con comunidades de acá de Petorca, personas organizadas de Petorca, personas de la universidad, estudiantes, practicantes, y estamos haciendo este manual para la autonomía hídrica enfocado a mujeres rurales, con un enfoque feminista, con un enfoque comunitario, y desde la construcción colectiva del conocimiento y no desde la construcción universitaria impuesta, sino que ocupamos esta herramienta universitaria, estas lucas que aparecieron, pero el fin es aportar a los proyectos que ya se vienen desarrollando en Petorca hace más años. Bueno, en el contexto de la lucha contra la desertificación y la sequía, esto se conmemora a nivel mundial por la ONU, por la FAO, y bueno, igual queremos partir cuestionando este enfoque mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía, que nace de una organización nacional, o sea, perdón, de la ONU, y que igual nace desde un enfoque hegemónico, de un enfoque colonialista, de un enfoque desde el norte global, desde un territorio privilegiado y no desde el territorio latinoamericano en el que estamos nosotros acá sufriendo esta desertificación y esta sequía. Entonces, igual como que queremos partir tensionando un poco cómo este Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía actúa igual de una forma bastante hipócrita, porque en nombre de la alimentación y en nombre del hambre se han cometido los mayores avances de desertificación en la historia, porque se ha generado una degradación constante de los suelos con una agricultura de monocultivo, con pesticidas, con agrotóxicos,
con deforestación de bosque nativo, con degradación de los suelos. Entonces, en nombre del desarrollo y de la economía y en nombre de este rescate a estos pueblos en vías de desarrollo por parte de este norte global, salvador, blanco. Entonces también queremos tensionar un poco esas propuestas contra la desertificación que vienen desde un pensamiento súper impuesto hacia otras formas que nacen ya aquí en este continente latinoamericano. Entonces, primero vamos a definir un poco la desertificación, la sequía, la escasez, y después vamos a dar paso como a las propuestas que hemos podido ver acá, que hemos conocido acá en Petorca, que conocemos, que nos nacieron también de las úteras que hacer y que hemos construido igual de forma autogestionada y en conjunto. Bueno, dale a la siguiente. Sí, le di, está yendo lento. Ah, está yendo, está yendo. Bueno, entonces para continuar un poquito con lo que comentaba Magdalena, es importante poner en contexto qué es la desertificación y entender que es un fenómeno que significa la pérdida del potencial biológico de los suelos. Muchas veces se habla como que se pierde el potencial productivo del suelo, pero en realidad es más que nada tiene que ver con la pérdida de los nutrientes y de los microorganismos que sostienen la vida en la tierra, es decir, los diferentes bosques, los diferentes vegetales, producto de la acción humana y también producto de ciertas variaciones climáticas que estamos viviendo. Pero es importante entender este fenómeno como un fenómeno no solamente climático, sino que multicausal y que responde principalmente a un mal manejo de los suelos, y que conduce a esta pérdida potencial. Por lo tanto, el suelo ya no va a ser fértil y ya no va a poder sostener lo que antes sostenía. Es un tema bien complicado porque la pérdida, la deforestación puede ser muy rápida, sin embargo, el recuperar un suelo desde como no sé, como desde el punto en donde empieza esa desertificación, puede ser mucho más larga en la historia. O sea, se dice que, por ejemplo, algunos sectores de la cuarta región, que es quizás la región más afectada por este fenómeno, se van a demorar al menos 200 años en poder volver a su potencial fertilidad. Entonces, es un tema muy importante que necesita medidas a largo plazo, pero también por la urgencia y por los impactos que tiene, que los vamos a mencionar ahora, implica o genera problemas de una urgencia importante, ya que afecta con mucha fuerza la calidad de vida de las personas y al ecosistema en general, o sea, como la reproducción de los ríos o de la tierra como naturalmente. Estamos teniendo un impacto en el suelo muchísimo mayor del que el suelo mismo es capaz de resolver. En este sentido, como decía Magdalena, las instituciones nacionales e internacionales tienden a reducir este problema a sus causas climáticas y limitan sus líneas de acción como para responder a esta desertificación desde un enfoque desarrollista muy técnico y que sigue poniendo en el centro el tema de la falta de alimentos para cubrir las necesidades globales en relación al hambre. Sin embargo, igual estamos viviendo en un sistema macroeconómico que produce muchísimo más de lo que necesitamos consumir. Entonces, ahí empezamos a ver como ciertas incoherencias en estos discursos para atender al problema. Y los impactos que tiene la desertificación a nivel general o en un territorio que se ve afectado por este fenómeno tienen mucho que ver con la pérdida del agua, ya que cuando los suelos se secan y se pierde su fertilidad, aumenta la compactación del suelo y por lo tanto no infiltran bien, por ejemplo, en algunas cuencas la lluvia y por lo tanto se produce un balance hídrico negativo como a futuro. Tiene que ver mucho con la pérdida de nutrientes del suelo. Si perdemos la fertilidad, no hay nutrientes en el suelo y esos nutrientes también afectan los alimentos que nosotros consumimos. Si el suelo no tiene nutrientes, nuestra fruta, nuestra verdura va a tener muchísimos menos nutrientes de los que necesitamos.
En este contexto también se producen muchas migraciones climáticas debido a la falta de agua y a la falta de fertilidad en los suelos, principalmente en sectores rurales o en sectores campesinos poco urbanizados, o que se han urbanizado muy rápido y por lo tanto se ha perdido mucha vegetación que implica o puede producir desertificación. Y en suma todo esto va produciendo un empobrecimiento de las comunidades y este empobrecimiento quizás aumenta o potencia la dependencia que nosotros podemos tener a las malas medidas del gobierno. Entonces, de ahí vamos cuestionando un poco cómo podemos nosotras y nosotros autónomamente responder a este problema para proteger el suelo y para finalmente protegernos a nosotros mismos desde una visión respetuosa y en donde nos entendemos como seres humanos parte de la naturaleza y no como algo lejano y superior. En este sentido, creemos que es muy... Dale a la siguiente, se me había olvidado que no estoy... en este sentido, como que consideramos importante hacer la diferencia entre lo que es desertificación, sequía, escasez y desertización. Acá quisimos poner dos fotos de la cuenca del río Petorca. Estas fotos fueron tomadas por Moncha, que es una habitante allá de Petorca, el año pasado después de que hubo una lluvia bien grande, como en abril. Y varias personas decían que ahora se va a resolver este problema, el problema de la aridización porque hay lluvia. Sin embargo, ese mismo día esta compañera va a sacar estas fotos para mostrar que una cosa es la sequía y la desertización, que son fenómenos climáticos, pero también está la desertificación y la escasez hídrica que tienen que ver con los usos que nosotros tenemos de la naturaleza y por lo tanto con temas que están muy relacionados al poder y a las capacidades sociales que tenemos para atender al problema. Entonces, para dar como más que nada como una definición más clara, podríamos decir que la desertización, que muchas veces se confunde con la desertificación, es el aumento, o cuando aumentan las áreas de desierto, cuando el desierto crece, pero producto de una variabilidad que es natural en las zonas áridas y semiáridas, y es un proceso natural que se da con mucho, mucho espacio de tiempo. O sea, es un poco... Sí, como natural o como parte de los procesos de variabilidad climática que en ciertos momentos o en ciertas eras los desiertos crezcan o se contengan. Pero eso es algo que tiene que ver con los sistemas más que nada climáticos y hidrogeológicos, al igual que la sequía, que tiene que ver con un déficit de precipitaciones o un déficit de caudal en una cuenca. Entonces podemos decir que son fenómenos exclusivamente o principalmente climáticos o hidrometeorológicos. En cambio, la desertificación o la escasez, como les comentaba, sí tiene mucho que ver con cómo nosotros hacemos uso del suelo y con cómo nosotros hacemos uso del agua. ¿Y por qué vamos a hablar del agua también? Porque estamos un poco acostumbrados a separar el agua y la tierra en nuestra... Es un poco a lo que nos han acostumbrado como en este imaginario más neoliberal de la naturaleza, o como queramos llamarlo, utilitario de la naturaleza, pero la tierra y el agua son una sola, así funcionan. Entonces, si hablamos de tierra, necesitamos hablar de agua y viceversa. Y en ese sentido, la desertificación o la pérdida de fertilidad de los suelos se produce por un mal manejo de suelo. Entonces podemos tener desertización en un territorio, pero la desertificación puede ser muchísimo más profunda en un lugar de ese territorio en donde estemos, por ejemplo, poniendo muchísimos agrotóxicos y pesticidas al suelo que afectan la capacidad de infiltración de las napas, por ejemplo. Lo mismo con la escasez. En el río Petorca hay sequía, es una sequía que afecta a todos los actores de ese territorio, pero la falta de agua la viven solo algunas personas. Y eso tiene que ver con las capacidades sociales, el poder, las instituciones y cómo manejan el problema. Y desde ahí es que nosotros cuestionamos un poco estas alternativas para poder pensar no solamente en resolver el problema, sino que en crear un nuevo modelo de relación con la naturaleza que no nos lleve a esta situación. Dale, Neila. Y entonces, ahora queríamos como, ya tomando como estas definiciones o esta noción, nos poníamos a pensar como cuáles son todas las causas que puede tener la desertificación en Chile.
Y ahí parece que se quedó pegada la presentación, no sé si la nenita me Y ha... porque ya cambié la, Ah, ya. pero ahí cambié. Sí, está bien. O sea, de ahí pasa ya a eso. Acá que igual queríamos mostrar como algunos ejemplos más cercanos para quienes nos están viendo desde Santiago, como el paso o las transformaciones que ha tenido, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal en los últimos años, en donde en realidad no hay que ser científico para darse cuenta que hay un problema eh, con el agua y con el suelo. Lo mismo la bajada que ha tenido el embalse del Yeso, que es el cuerpo de agua como encargado de abastecer al 80% de la ciudad de Santiago. Dale a la siguiente. O hacemos cambio de compo. Ya la cambié, pero todavía no se cambia. Pero bueno, un poco para contextualizar, ya que yo puedo ver la diapo uno, Ahí se ve, ahí ahí se ve. cambio ya. Ya, dale, entonces cierra tu idea y después hablo. No, en realidad también te iba a acomodar el pase, así que dale. Ya. Bueno, entonces vemos que hay una diferencia entre lo que es la desertificación como concepto y el uso que se le da a este concepto en pos de justificar acciones para combatir el cambio climático por compromisos globales, por acuerdos, por tratados internacionales, por diferentes cosas. Pero aún así en Chile hemos visto que institucionalmente los avances para mejorar estos problemas son aislados, son disgregados entre instituciones, son programas de gobierno que poco responden a una real gestión de cuencas, porque ya sabemos que en Chile no hay herramientas de planificación territorial, no hay probabilidad, o sea, hasta ahora con la actual constitución de Pinochet, no hay probabilidad de hacer una gestión de cuencas, no hay una probabilidad de gestionar los bienes comunes por sobre los bienes privados, hay una tendencia a la privatización y a la defensa de la propiedad privada por sobre los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, si bien hay un cambio climático que aumenta la temperatura del mar, que aumenta la temperatura atmosférica, que aumenta la sequedad del aire, por así decirlo, los vientos y todo eso, hay una degradación ambiental y ecosistémica incontrolada en Chile, donde no hay una fiscalización de esto, y más allá de eso, los gobiernos locales no tienen probabilidad de autogestionar autónomamente el destino de su propio territorio, sino que hay una centralización del Estado. Y entonces no hay manejo de cuencas real, porque sigue predominando también el modelo productivo agroexportador y la industria forestal, que siguen degradando el suelo, y los proyectos que buscan luchar contra la desertificación terminan financiando los proyectos agrícolas, pero con el mismo modelo agrícola de monocultivo y para la exportación. Entonces, hasta ahora no hay luces de un freno de esta desertificación y una recuperación de suelo de áreas degradadas, más allá de programas separados de CONAF, de reforestación, programas municipales pequeños, defensa de los humedales, como que son pequeños los avances. Y desde el punto de vista de la geografía, ya que esto es Geoeduca, si pudiéramos hacer un manejo de cuencas que nos permitiera gestionar las quebradas, los ríos, recuperar las laderas de cerros degradadas por las plantaciones de palto, de cítricos, de plantaciones forestales, si se pudiera hacer una protección de humedales, entendiendo que el humedal costero influye en la atmósfera del interior de la cuenca, y que considere el sistema la desertificación y la sequía y la escasez de agua, que es producto de una desigualdad, se podría gestionar de otra forma. Por eso es que, más allá de propuestas institucionales, nosotras hemos trabajado con propuestas locales, territoriales, autónomas, que
que nacen también desde las mismas prácticas del territorio, desde las mismas comunidades que son las que viven los problemas de escasez. Entonces, ahora les queríamos mostrar un poco más ya reflexiones, más propuestas que... Se le fue el internet a mi compañera. Voy a compartir la presentación y esperar a que se nos reconecte. Oigan, se me cayó el... Ahí va, ahí se me va. estuvo cayendo el... ¿Compartes tú o comparto yo de nuevo? Yo comparto para que no se nos... Ya. Compartir, presentar. Estábamos aquí, ¿no? Sí. Ya. Nada, estaba haciendo una intro a esta parte, que vamos a hablar de algunas propuestas comunitarias, feministas y agroecológicas que hemos ido trabajando, recopilando, pensando, sintiendo, y que, claro, quizás no son propuestas para recuperar a gran escala áreas degradadas ni suelos, pero sí yo creo que son propuestas que crean resiliencia y capacidad de la comunidad de enfrentar estos problemas y de resistir también a estos problemas de suelo. También, como contextualizando, este año el lema de este Día Mundial es recuperación de suelo, algo así, como recuperación, ese era el lema, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas formas de recuperación de suelo también son recuperación de la comunidad, del territorio, y no solamente del suelo como algo material. Entonces, eso, dale nomás, amiga, antes que se me corte. No, está bien. Como que ahí yo preguntaría cómo recuperar el suelo para qué o para quién. Como es importante recuperar y rehabilitar nuestros suelos, pero también para no seguir potenciando aún más un modelo alimentario al que se va a referir Magdalena después, que ha sido como principalmente responsable de esta degradación de la tierra. Entonces, bueno, como partíamos presentándonos, con Magdalena somos parte de un proyecto colaborativo que busca o que tiene como objetivo aumentar la autonomía hídrica de los hogares que sufren escasez de agua. Nos hemos centrado en Petorca, pero creemos que son propuestas que igual pueden servir para cualquier persona que esté buscando fortalecer su autonomía en un contexto en donde es poco lo que nos enseñan, no son pocas las herramientas que tenemos para tener una relación menos clientelar con los bienes comunes de la naturaleza. Y desde el proyecto, a través como de diferentes comisiones y de diferentes conversaciones, hemos visto que hay mucha potencialidad a trabajar con tres temas que ya son que son conocimientos que ya tienen las comunidades y que han sido principalmente invisibilizados o despojados. También hay mucha responsabilidad científica en no reconocer estos saberes para finalmente como potenciar a quienes se ven beneficiados con estos conflictos, y que tienen que ver con la recuperación de saberes ancestrales y locales en torno a la gestión de los bienes comunes, el recuperar el agua en términos de cantidad, de calidad, para poder responder a su falta, y ciertas cuestiones que son importantes a nivel más nacional o estructural y legal de saber, que tienen que ver, claro, con las regulaciones, con la inexistencia de que haya una ley de protección del suelo, que aunque hoy día hayan muchas hectáreas plantadas en suelos no aptos para esos cultivos, y así. Entonces, en torno a la recuperación de saberes ancestrales y locales, nosotras nos preguntamos qué saberes tienen nuestras comunidades y nuestros hogares que han sido invisibilizados y que pueden promover una relación diferente con el suelo y ayudar a su rehabilitación. O sea, no solamente entender que como humanos nos hemos visto afectados, sino que es importante recuperar el suelo para que esto se mantenga en un futuro y podamos seguir viviendo como especie en este planeta. Y desde ahí también hemos visto que como se ha promovido una relación con la naturaleza clientelar en donde
quizás ya no nos relacionamos con las verduras que consumimos y tenemos que ir al supermercado, o antes había una autonomía en la medicina natural, por ejemplo, y cada vez dependemos más de medicamentos que no conocemos. Hemos visto que en, en los sectores o en las comunidades con las que hemos trabajado, estos son saberes que existen, por ejemplo, qué dolencias ocurren cuando no hay agua, y qué plantas y qué formas de cultivo de esas plantas y de em, recolección de esas plantas podemos usar para eh, no solamente como utilizarlas para nuestra dolencia, sino que para poder reproducirlas y así llegar a más personas que puedan no depender, por ejemplo, de la farmacia y depender de medicina natural, que tampoco es algo que sea tan hippie, son conocimientos que tenían nuestras bisabuelas, son conocimientos que están en los territorios, pero que han sido poco relevados. En ese sentido, también pensamos en la agroecología. Bueno, en verdad generalmente se dice agricultura familiar campesina, que eh, es, digamos, la forma de subsistencia que tienen muchos hogares rurales, que se ha visto muy afectada por em, la pandemia. En Chile, al menos el 70% de los alimentos que se consumen en las casas vienen de la agricultura familiar campesina, pero es necesario también verlos en términos agroecológicos, en cómo cuando nosotros hacemos una huerta o vamos a plantar cierto vegetal o cierta fruta, podemos respetar los ciclos de la naturaleza para no sobrecargar el suelo. O sea, por ejemplo, haciendo asociaciones de cultivo que permitan que lleguen más abejas, porque si pongo un monocultivo de tomate puede que voy a producir mucho tomate, pero al final eso también le va a dar mucha carga al suelo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aprender de los mismos procesos naturales del suelo para cuidarlo? O sea, no es buscar una nueva alternativa muy técnica que necesite mucho dinero, sino que reproducir las mismas formas de relación de la naturaleza, pero a pequeña escala. Em, en ese sentido, también es muy relevante el proteger ciertas figuras históricas que se han encargado de cuidar el agua y del cuidado de las semillas. En ese sentido, las cuidadoras de semillas, las personas que se encargan a reproducir estas plantas que no están afectadas por los pesticidas y por los agroquímicos, permitirían ir eh, mejorando como las capacidades de los suelos que ya están degradados o en cierto nivel están comenzando a degradarse. Y lo mismo con pensar infraestructuras comunitarias que sean ecológicas. Por ejemplo, muchas veces hacemos estanques para acumular agua que cortan la infiltración, por ejemplo, los canales, que se canaliza todo muy cementadamente. Eso también tiene un impacto en los suelos, porque si yo desvío un agua y después la desvío de todo su cauce natural, porque la necesito, pero lo hago de una forma en donde simplemente estoy desviando un flujo sin pensar en qué va a impactar ese flujo cuando tenga que correr. Nosotros podemos pensar otras formas de canalización de agua que, por ejemplo, no impliquen secar todo lo que va por al lado de este flujo, sino que puedan dejar un espacio para la fauna nativa, un espacio para la reproducción de la flora silvestre, que son finalmente los organismos que van a cuidar también naturalmente este flujo, que pensarlo todo como bien, que todo es como un sistema. Entonces si afectamos una parte del sistema, claramente la otra se va a ver afectada. Entonces es muy complejo, pero si nosotros aprendemos de la naturaleza podemos empezar a recuperar nuestros suelos. Y lo mismo pasa con el recuperar las aguas en sectores que han sido muy degradados por la escasez o que tienen una dotación de agua muy insuficiente, como lo son los 50 litros que entrega el Estado, en donde es necesario empezar a pensar qué prácticas cotidianas podemos realizar, no solamente para cuidar el agua para nuestro consumo, sino que para su reproducción a largo plazo. Entonces ahí hemos visto algunas alternativas como lo son los baños secos, como lo son los sistemas de acumulación biodegradables, los sistemas, como yo les decía, de canalización que respetan el funcionamiento de las cuencas, y desde ahí pensar en soluciones que no homogenicen el comportamiento de los bienes comunes y que respondan a cómo los bienes comunes se manifiestan o funcionan a nivel local. Es muy distinto hablar de desertificación en Antofagasta que hablar de desertificación en Valparaíso. Es muy diferente hablar de recuperar el agua, no sé, en Coquimbo, que pensar en la situación de la región de Aysén.
por ejemplo, yo ponía, por ejemplo, le decía a Magdalena, una cosa es la desertificación en el norte, producto de la minería y por la desertización, y otra cosa es el impacto que tiene en el suelo el monocultivo forestal en la Araucanía, en el Biobío, en donde los suelos pierden sus capacidades productivas, no porque haya falta de agua ni porque no esté lloviendo, sino que por un mal manejo de la tierra. Y en ese sentido, para poder tener esos conocimientos, también es importante que nos autoeduquemos y que compartamos nuestros conocimientos en términos más legales nacionales para saber quién controla, administra y distribuye el agua y el suelo y cómo eso nos va a afectar en el día a día. Así que le doy el pase a la Magdalena, que nos va a hablar de pasando como de la escala doméstica a la escala comunitaria. Sí, bueno, también, gracias Isaura. Bacán, eres seca. Aparte de lo que decía Lisaura, bueno, o complementando lo que decía Lisaura, todas estas prácticas que nacen desde reconocer las plantas medicinales o las plantas que aportan nutrientes al suelo, que son locales, que son nativas, la defensa de la semilla, la recuperación de los saberes ancestrales de nuestras abuelas, de nuestras familias, las mingas, los ayllú, las prácticas comunitarias que existen ancestralmente, son esos comportamientos comunitarios y esas relaciones sociales que son naturales, que nos arrebataron en la dictadura, pero que son prácticas naturales. Son esas prácticas las que nos llevan a crear una gestión del agua que funciona de una forma mucho mejor que cuando la comunidad no está organizada o no está activa. Me gustaría hablar un poquito de la experiencia de Petorca, donde acá ya hace varios años que la escasez hídrica viene afectando a las comunidades rurales que no tenían fuentes de agua seguras y que ahora tienen que acudir a camiones aljibe o a ocupar fuentes de agua que no son del territorio, o sea, traer agua de otras cuencas o de la misma cuenca, o mucho papeleo legal, burocrático, y son aspectos que la gente ha enfrentado como comunidad a partir de proyectos. Entonces, se creó una unión de comités de agua potable rural que se articularon para pensar proyectos en conjunto, y no solamente ya cada comunidad por separada. También se crean mingas del agua donde las personas, donde si una comunidad necesita pintar su estanque o levantar una cañería o hacer alguna actividad, va toda la comunidad a ayudar a esa comunidad, después se hace un encuentro, se come, todo esto antes de la pandemia, sí. Y también el banco técnico y solidario, que es una experiencia donde hay un banco de materiales, o sea, hay bienes comunes gestionando el agua y dirigentes articulando a las comunidades. Y a partir de eso se han generado proyectos mucho más fuertes para enfrentar la crisis hídrica que si cada comunidad estuviera por sí sola. Y en este caso, el proyecto Nuestra Casa, Nuestro Cauce también va a incorporar herramientas técnicas y solidarias, que son también enfocadas en la gafitería doméstica y en la autonomía de los hogares. Entonces es necesario también pensar en que mejorar la calidad de vida de los territorios con escasez hídrica implica también un cambio de pensamiento de lo productivo y lo económico a lo comunitario y a gestionar la vida por construir una vida digna más que por seguir produciendo al mismo ritmo. Y bueno, lo otro que también tiene que ver con la gestión comunitaria de las aguas, pero ya también con la gestión comunitaria de la alimentación. Voy a cambiar la página que... Ah, no, Isa, eres tú la que tiene que cambiar la lámina, creo. Ahí la cambié. Ya. Hoy que me quedó feo el... ya no importa. Algo que me gustaría conversar, que yo me vine acá a Petorca y trabajé en el censo agropecuario. Entonces pude censar a los productores agrícolas y ganaderos de Chincolco. Y este es un territorio donde en un momento hubo un gran avance de la industria paltera. Como pueden ver en la primera foto, acá hay cerros plantados hasta arriba de paltos de cítrico, que finalmente con una helada, como la que va a venir este fin de semana, una helada va a matar a todos estos paltos y el suelo va a quedar inutilizable,
Además, estos monocultivos tienen una sobrecarga de pesticidas, de herbicidas, de plaguicidas, de fertilizantes, de nitrógeno, de potasio, que son elementos que, claro, sirve para que la planta produzca, pero a costo de que el suelo lo destruye, le quita todos sus nutrientes. Por ejemplo, si tú tienes una plantación de nogales y se te enferman los nogales, tú puedes cortar todos los nogales, pero tú ya no vas a poder plantar nuevamente los nogales ni otra especie de nogal ahí, porque la raíz se va a enfermar y va a hacer que todo lo que tú plantes ahí se vaya a morir, a menos que sea una especie diversa. Entonces, lo que yo pude ver mucho acá en el territorio fue varias cosas, que los monocultivos destruyen los suelos y finalmente al año siguiente los productores no pueden cambiar a un cultivo de menos agua así tan fácilmente, porque el suelo ya se encuentra degradado e implica una recuperación muy lenta. Pero los productores siguen incorporando la urea, los químicos. También está INDAP y Prodesal que les dicen, oiga, incorpore su químico, oiga, tiene que hacer el plaguicida. Entonces, este modelo productivo genera una degradación del suelo y no genera mejores condiciones del producto finalmente, porque hay productores que tienen nogales sin pesticidas y le andan igual de bien que los con pesticidas. Pero se sigue reproduciendo este modelo. Y finalmente, cuando los productores ya no tienen agua en sus pozos, porque si tú no tienes dinero, no puedes tener un pozo profundo. Si tienes dinero, puedes tener tremenda plantación de palto, de cítricos, de lo que tú quieras. Y al no tener recursos económicos, no tienen plata para cultivar en su suelo ni para mejorar el suelo. Y esto es producto del monocultivo. Esto es producto de la contaminación de las napas subterráneas, de la contaminación de los suelos, de la contaminación de los aires con pesticidas, porque también se contamina el aire, se respira el agrotóxico, finalmente nacen niños con problemas, con diferentes tipos de problemas de salud. Y este modelo del hambre también tiene mucho que ver con que los productores de nueces, en este caso, que es lo que yo más vi, dependían del mercado internacional. Entonces, si tú un año plantaste nueces, plantaste nogales, que son árboles que demoran años también en crecer, porque el mercado de la nuez estaba bueno, este año se fue todas las pailas porque está a 1.000 pesos el kilo de nuez, entonces los productores todos perdieron plata por tener nogales. Y el nogal te impide tener otro producto, otra producción entre medio. Entonces, algo que sí ha podido permitir que subsistan estas comunidades que tienen poca agua, que tienen dificultad para producir, que además son adultos mayores. Una de las cosas que ha servido para mantener de pie la economía de los hogares es la diversidad productiva. O sea, cuando los productores no solamente tienen un monocultivo, sino que tienen otro tipo de producciones. Cuando aparte tienen cabritas, aparte tienen choclo, aparte tienen forraje, aparte tienen nogales, como que es diferente. Entonces, algo que se propone también desde la Escuela Agroecológica es transicionar a estos productores agrícolas desde este modelo que depende del mercado internacional, que depende de los pesticidas, que depende de un montón de recursos insostenibles, que además degrada la tierra, hacia una transición agroecológica. ¿Qué significa esto? Que el modelo de producción de alimentos ya no está pensado para el mercado internacional, ni para una producción intensiva de la tierra y explotadora, sino que es una agricultura que además de alimentar, además de recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos, recupera los suelos, los fertiliza. Si tú tienes una diversidad productiva en tu predio, tu suelo va a estar mucho más enriquecido que si tienes un monocultivo. Además vas a tener semillas que te van a servir para el año siguiente. Que es muy diferente cuando tienes que comprar cada año la semilla de tomate que está certificada, que está patentada, que se vende en el mercado internacional. Y esto también no solo responde a mejorar tu salud como campesino,
y a mejorar tu propia economía como productor campesino, sino que responde a que es este modelo agroexplotador y agroexportador el que ha generado esta degradación extensiva de los suelos y que nos tiene hoy día hablando de un falso avance del desierto, porque no es que el desierto avance, es que se destruyen los suelos que se trabajaron que se desarrollaron durante miles de años, se destruyen rápidamente con este modelo. Entonces, una respuesta concreta y que también viene desde las experiencias comunitarias y territoriales es pensar en un modelo productivo de soberanía alimentaria, o sea, que los pueblos tengan el derecho de producir sus propios alimentos, sus propias semillas, sus propias prácticas productivas, en respuesta de las condiciones del suelo, de las condiciones del agua, de las condiciones y necesidades culturales, espirituales y alimentarias de la comunidad, y así dejar de depender también de los mercados internacionales, porque hoy día no sabemos a qué le estamos comprando a menos que vivamos en el campo. Yo acá puedo comprarle a productores locales, yo sé de dónde viene lo que como, la mayoría, no todo, pero eso no es la realidad de las personas que viven en la ciudad. Pero si pensamos en un modelo productivo agrícola a nivel nacional que sea libre de pesticidas, que recupere los suelos y que además alimente a la población, eso le entrega soberanía a los pueblos y va de la mano también con la autonomía hídrica, que es lo que nosotros planteamos desde el proyecto. Y son prácticas que van de la mano. De hecho, tú con la reutilización de tus aguas grises puedes tener una huerta agroecológica y eso te genera recursos que tú sacas de la nada, o sea, que están en la naturaleza. Las semillas te las puedes conseguir con tus vecinos y generar un banco de semillas sin pesticidas, sin agrotóxicos, sin patentes y que te van a alimentar. Entonces yo creo que esa es como la propuesta, pensar en proyectos comunitarios que no dependan de que tú tengas que salir de tu territorio o de normas internacionales, o sea, de normas internacionales, claro, normas sí, pero de patrones económicos internacionales y al final depender del modelo, que es justamente lo que queremos destruir. Eso creo que lo escupí todo. Bien. Ay, no, y había una última diapo. Perdón, era yo, ¿verdad? Me quedé esperándote así. Ya. Este es un decálogo que construyó el Movimiento por el Agua y los Territorios en base a una serie de cabildos que se hicieron el año 2019 y que hay algunos datos clave para entender la gestión del agua que son muy contrarios al pensamiento que ha generado esta desertificación. Entonces, por eso yo creo que son como puntos claves también para entender por qué hablamos de que la gestión comunitaria nos va a llevar a recuperar suelo, que suena como que quizás pueda hacer ruido. No se ve muy bien, pero voy a leer los puntos. 1. Reconocer el agua como derecho humano y un bien común inapropiable, asociado al derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Que el agua y la naturaleza sean reconocidas como sujetas de derechos, o sea, no algo separado del suelo, y también algo como una sujeta también, como lo hacen otras cosmovisiones también, que no son las hegemónicas. Que esto no lo va a proponer nunca la ONU en un día de certificación. Esto lo va a proponer las comunidades organizadas de Latinoamérica. Por eso también es importante criticar a la ONU. No al estilo de Cast, obviamente. Proteger todos los cuerpos de agua, de los ecosistemas, ríos, lagos, lagunas, glaciares, turberas, bofedales, humedales, mares, aguas subterráneas, salares, quebradas, esteros. Garantizar la restauración de los ecosistemas como forma de defensa de las aguas mediante un cambio en la matriz energética, productiva y de consumo. También lo que hablábamos un poco de la agricultura.
derogar el Código de Aguas y reemplazarlo por un nuevo marco normativo basado en la gestión comunitaria. Es la gestión comunitaria lo que nos va a sacar de la crisis hídrica. Que el uso y la gestión de las aguas sea comunitaria, territorial, sustentable y por cuencas y subcuencas hidrográficas, lo que es muy importante porque hay una diversidad longitudinal de cuencas. Que las prioridades del uso sean en equilibrio con los ecosistemas y el consumo humano, lo cual hoy no es una prioridad. Hoy día un palto consume 200 litros de agua y una persona 50 litros de agua al día, lo que no alcanza para vivir, lo que no alcanza para que un niño pueda ir al colegio y ser feliz, lo que no alcanza para que un animal beba agua y coma. Que la gestión comunitaria del agua sea plurinacional, basada en la articulación entre pueblos, comunidades y territorios. Y eso también va a generar una soberanía de los pueblos. Garantizar su uso ancestral por parte de los pueblos que habitan al país, considerando la importancia de la dimensión espiritual. No solamente lo productivo es lo importante, eso ya lo vimos, porque si no, no tendríamos esta degradación. Y que la gestión comunitaria del agua se base en el fomento de la agroecología y las economías territoriales que permitan... Uy, no alcanzo a ver lo que dice el último. Bueno, pero ustedes lo ven mejor que yo. Garantizar la soberanía alimentaria. Ya, bueno. Y la autodeterminación de los pueblos. Pero... bueno, eso sería. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. Voy a dejar de compartir para que nos veamos como todos. Quería agradecerles la presentación, estuvo súper buena. Esto hablo como personal, no desde Geoduca. Y me hace mucho sentido todo lo que dijeron, sobre todo las palabras finales. Y creo que estas problemáticas se repiten en distintos territorios. Yo estoy acá en Temuco, y mientras pasaba la presentación iban hablando, yo pensaba también cómo hay muchas cosas comunes aquí también. Pensaba un poco, por ejemplo, ahora se está haciendo un plan maestro para el río Cautín, que es el río que está cerca de Temuco. Y cómo se están haciendo participaciones ciudadanas, pero que en realidad uno sabe que eso es como de pura chaya y que no va a llevar a ningún lado. Y también todas las problemáticas que hay en la parte rural. Yo desde chica como que he visto cómo va avanzando, por ejemplo, la industria forestal, por lugares donde yo pasaba y donde había bosque nativo y ahora hay puros pinos y eucaliptos. Y no sé, hay miles de problemas, como que podría seguir hablando, pero eso, me gustó mucho la presentación. Y quienes quieran comentar algo, comentar sobre alguna otra iniciativa o tengan dudas, el momento es ahora. Pueden como levantar la mano con la manito esa del Zoom o por la cámara igual. No sean tímidos. O por el chat también. Se peleen, chiquillos. O saber si, no sé, opiniones de la presentación, si consideran que hay algo que se puede mejorar o profundizar. También desacuerdos son importantes. Sí, o si hay algo que no es tan así, o también estamos aprendiendo sobre el tema aún, construyendo el conocimiento en colectivo. Así que cualquier comentario se recibe bien. Compartamos. Hay una pregunta del chat que dice: hola, a nivel de gestión local, ¿cómo han articulado estas iniciativas desde un punto de vista práctico, ya sea con cooperativas o instituciones del Estado? Dice, no sabe si hablaron de eso porque llegó tarde a la presentación.
Eh, sí, o sea, la iniciativa digital nace de la misma web, nace desde dirigentes sociales que son eficientes y con agua potable de la asuntos de la comunidad. Se escucha un poco Internet. cortadito. Dale, Pisa, entonces. Ya, me parece que la Magdalena estaba hablando un poco como... Hubo un momento en la presentación que hablamos de gestión comunitaria del agua. Sí, se escuchaba muy entrecortado. Em, y quizás como una de las experiencias más prácticas que nosotras conocimos es la creación de la Oficina de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, que permitió, a través de asignar como ciertos recursos de la municipalidad, ir construyendo una unión de agua potable rural en donde las diferentes comunidades rurales, por ejemplo, que se abastecen a partir de APR, pudiesen juntarse en una unión comunal a resolver problemas comunes en torno al agua y a la tierra también, ya que uno de los principales problemas tiene que ver con la aridización del suelo y con la erosión que implica este sistema agroexplotador de los recursos. Entonces, en esta iniciativa, un poco lo que comentaba Magdalena en la presentación, lo que se hizo fue primero tener mesas del agua a partir de diferentes comunidades para conocer cuáles son los problemas y atender a esos problemas de forma práctica, por ejemplo, creando mingas comunitarias para la gestión de agua, en donde, por ejemplo, si hay una comunidad que no tiene recursos para poder construir las redes de abastecimiento, nos juntamos diferentes comunidades y vamos a hacer una minga en donde instalamos las redes que necesita la PR. Eso permite no solamente responder a la falta de medidas del Estado, sino que también aumentar como la autonomía y la soberanía de uno mismo frente a su sistema de abastecimiento de agua. Entonces va a ser más fácil, por ejemplo, si hay problemas en futuro, saber quizás qué red tiene el problema y así. Y pucha, es una pena que Magdalena se haya quedado como justo sin internet porque ella está en Petorca y creo que puede conocer más de otras iniciativas, pero otras como formas prácticas que yo creo que hemos visto como en todo territorio, son estas redes de abastecimiento, que lo que intentan es promover el comercio local o las economías locales y quitar tantos intermediarios que tenemos entre los productores y nuestro abastecimiento en el hogar. Entonces, por ejemplo, dejar estas inmensas cadenas de valor que implica el agronegocio y la agroexportación a cadenas de valor más pequeñas, en donde yo voy del productor a una creación de canasta a los hogares y que permite circular nuestros recursos en una comunidad, fortalecer la producción local que sea agroecológica, y si no es agroecológica y es a pequeña escala, también podemos transicionar a eso, como que no hay para qué juntarnos solo con los agroecológicos, también es como una transición. Y por otro lado, como darnos autonomía en el saber qué consumimos y cómo, y quizá ahí podemos hablar de muchas cosas como volver a las estaciones de los alimentos. Yo me imagino, alguien debe tener por ahí una abuela que se enoja porque comemos frutilla en invierno, ¿cachai? Como todo esos ejemplos. Y bueno, en términos prácticos también reutilizar aguas grises, hacer asociaciones de cultivo en las huertas que respeten o que puedan promover que lleguen, por ejemplo, abejas. Finalmente, como tratar de conocer a la naturaleza y reproducir sus procesos desde el respeto y amor que se le tiene. Pero eso, si estuviese la nenita quizás diría más cosas. Quizás ahora puede, no sé. No sé si ¿Ahora volvió. me escuchan mejor? Sí. Ya, para complementar un poco la respuesta o irme más en otra línea, durante los últimos años se han generado proyectos desde esta Unión de Agua Potable Rural que se han ido articulando entre sí. Entonces, por ejemplo, el 2017 se hizo un fondo, después otro año se ocupó otro proyecto de una universidad para hacer el banco de materiales, y por ejemplo, este proyecto de este año, en nuestro caso, nuestro cauce,
también está vinculado a las necesidades y a las cosas que quedaron al debe de los proyectos anteriores. Entonces estos proyectos se han articulado durante 5 años, ¿cachai? Y también, por ejemplo, si es que al banco de materiales le falta algo, este proyecto de ahora viene a complementar ese proyecto anterior, porque son las mismas comunidades organizadas y son amigos, y son vecinos, y son parientes, y, y son localidades hermanas que se han ido acompañando, tanto con cooperativas, tanto con instituciones, así como también con organizaciones sociales autogestionadas, con movimientos sociales nacionales, con una articulación más comunitaria que en la ciudad. Yo aquí he visto que las organizaciones por lo general se apañan, aunque tengan pensamientos diferentes, aunque haya lógicas diferentes, porque el fin es el mismo y porque al final todos se conocen. Todos se conocen porque el pueblo es chico, po. Y yo creo que eso igual es un plus muy importante para pensar lo comunitario desde la vida cotidiana, desde lo concreto. Esas reuniones, las mesas del agua, están desde el año 2015. Primero las partió la Bachelet, pero las comunidades las tomaron como propias y las dejaron de hacer por las instituciones y las empezaron a hacer de forma autogestionada, porque haciendo asamblea entre ellos empezaron a encontrar soluciones que no encontraban en las asambleas con las autoridades también. Entonces yo aquí igual he visto que hay como una flexibilidad en cuanto a que si hay un proyecto institucional, se agradece y se toma. Si hay un proyecto autogestionado, también se agradece y también se toma. Porque al final el fin es fortalecer a comunidades empobrecidas y que tienen condiciones precarias de abastecimiento de agua. Entonces como que todas las manos se suman. Y año tras año los proyectos tienen relación. Súper. Eso. ¿Alguna otra duda o comentario de las personas que están aquí? Hola, yo tenía una pregunta para la chiquilla. Adelante. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, primero felicitar a las chiquillas por la presentación. Bueno, quería preguntarles, mediante la experiencia que han tenido ahí en el territorio, cómo se da la dinámica con los adultos mayores, porque yo como que pienso un poco donde vive mi abuela, que el tema del agua, si bien no es tan drástico como este territorio, pero de igual forma se desarrolla porque mi abuela le compra las verduras a sus vecinos, eh, está ese tipo de economía que no se ve en la ciudad y sin embargo la organización allá no existe, es como los habitantes versus las grandes viñas que hay en el sector. Entonces, bueno, por la casa de mi abuela pasa una sequía que es de un brazo del río Maipo. Y bueno, antes cuando uno era chico veía, hasta nos tirábamos, no piqueros, pero nos metíamos a mojar las patas. Bueno, ahora el agua ahí ya no existe. Se ve en la noche, sueltan el agua y de repente los vecinos tienen que estar regando de noche. Bueno, es todo un cuento. Pero eso, la pregunta va como dedicada, que me imagino que en esos sectores se ve mucho adulto mayor. ¿Cómo se articulan con esa gente? Sí, es difícil porque los adultos mayores, sobre todo ahora en pandemia, no quieren salir, no van mucho a las reuniones, ya no tienen fuerza porque han trabajado toda su vida. Entonces yo por lo general he visto más dirigentes de agua potable rural organizados siendo adultos mayores que adultos mayores en general, como que también hay mucho miedo a organizarse, la gente, me acuerdo que en un taller de cartografía participativa, un caballero me decía que la gente todavía está acostumbrada al toque de queda,
como que la gente no quiere quedarse hasta tarde en las reuniones, antes de la pandemia y todo. No quieren quedarse hasta tarde en las reuniones porque hay como un miedo también a un trauma. Y yo creo que el desafío ahí de los jóvenes es ser parte de estos proyectos en lo práctico. O sea, si es que una PR necesita reemplazar sus redes de agua por otras nuevas, ahí los jóvenes tienen que recuperar las mingas y los comportamientos comunitarios para ayudar a los adultos mayores, porque también los campesinos tienen problemas de salud a raíz de todo el trabajo que han hecho. Entonces es difícil organizar a los adultos mayores y ahí además es un rol, yo creo que de los jóvenes, como ayudar en eso. Igual Y ahí, también yo creo que es importante escucharlos, es importante recuperar esos conocimientos. Dale, Isa. sí, como más en lo práctico, como que comparto harto lo que decía la nena, y ahí yo igual he visto como ciertas alternativas en la unión de agua potable, que es como, bueno, en este escenario en donde ya hay una organización, porque que no es el mismo como que tú decías, se destinan recursos, por ejemplo, para ir a buscar a los adultos mayores. La Unión de APR arrienda una furgoneta que va por todas las localidades recogiendo a las personas que tienen problemas de movilidad para poder participar. Y eso se gestiona a través de toda la comunidad. Entonces también, como dice la nena, como que nosotros como jóvenes podemos buscar diferentes maneras de integrar a los adultos mayores, quizás no en un trabajo práctico como ir a recuperar toda una huerta y quizás como... Igual sí, porque también uno ve adultos mayores que se hacen cargo de muchas hectáreas y les hace al final los modos de vida, pues uno tampoco puede llegar y como despojar un modo de vida así nomás, como que toda la identidad de la vida de una persona se pierde cuando no están estas prácticas en el campo, ¿cachai? Entonces, hay diferentes formas en donde yo creo que, por ejemplo, las onces vecinales, las mateadas en torno a estos saberes, el tener, por ejemplo, una actividad y partir con los adultos mayores, pero luego como que lo práctico lo vamos dividiendo en grupos, son como cuestiones que se van haciendo porque es un tema muy importante. O sea, los adultos mayores en general en nuestro país están bien abandonados y este empobrecimiento que se produce en las economías familiares, producto de la falta de agua y de la falta de alimento, produce otros problemas como aumento de los problemas, no sé, de articulación, el aumento de problemas de salud mental porque hay mucha espera por agua, y desde ahí es muy importante como integrar o como sumar a estas redes a estos adultos mayores desde las capacidades que puedan tener, pero no viéndolos como algo que ya fue, que ya pasó, sino que todo lo contrario, es precisamente ahí donde están muchos de los saberes que necesitamos hoy día, porque precisamente los jóvenes hemos sido criados en un sistema hiperclientelar, hiperneoliberal, en donde al final son nuestros abuelos los que nos dicen, oye, ojo aquí con cómo te estáis relacionando con la vecina, ¿cachai? Eso se me ocurre, de comentar como de cosas que hemos visto. Yo creo que otra cosa, parte como de en qué, por ejemplo, en nuestro proyecto, en qué podrían participar mucho los adultos mayores, es la recuperación de saberes ancestrales, de plantas medicinales, de cultivo, de historias del clima, de cuando la gente sabe los vientos, o sea, son saberes muy valiosos que yo creo que ellos tendrían interés en compartir, pero con las condiciones físicas que implican, o sea, no los podemos invitar a arar el suelo, ni hacer un hoyo para instalar un motor, ¿cachai? Como que hay que invitarlos a actividades que puedan participar, conversar con ellos. Yo lo que más he hecho ha sido conversar con las personas porque lo necesitan también mucho. Así que no sé si por ahí va la pregunta, pero es lo que... No, sí, igual iba apuntado a, claro, a cualquier forma como de incluirlo en esto, pero eso también lo que comentan igual se da calidad, por ejemplo, obviamente no los voy a tener ahí con la pala y el chuzo, a pesar de que lo van a hacer igual, pero también me recuerda que mi abuelo se sabía como poemas y canciones y referías como a las cosas que pasaban, pues entonces son
son muchas veces conocimientos que hay que rescatar. Sí. Gracias por la pregunta. Eso, ya. Gracias a ustedes. Eh, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, para ir cerrando. Puede ser por chat también. Oye, un paréntesis. No, ya ahí sí. Que nada, que antes de despedirnos, darle las gracias a todos por venir, a bacán ver harta gente conocida de las geografías, compañeros, bacán verte Viole también después de tanto tiempo, bacán verte Rafa, escucharte. Así que bacán esta instancia igual. Y gracias también a la Pony por invitarnos. Así que gracias, gracias, gracias. Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos. Gracias, chiquillas, por la disposición, el tiempo. El tema es súper interesante. Gracias a todos los que llegaron aquí, aunque sea tarde, y los que esperaron igual. Y eso, bueno, Geoduca siempre está abierto a estas instancias, a conversatorios, a espacios donde se puedan discutir distintas temáticas. Espero que hoy día se lleven, no sé, un aprendizaje y a seguir trabajando en estas cosas, a seguir pensando nuevas formas de vivir en el fondo, de habitar el territorio. Eso. Si nadie más tiene nada que decir, vamos cerrando por aquí.